La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Acerca de que estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé, queridos hermanos. Así estamos, similar a los días de Noé. Y hemos venido estudiando, imagínense, yo tengo acá aquí en mi visor tengo 102 diapositivas. Mire, desde cuándo venimos estudiando el contexto de los días de Noé, y hemos venido pasando por diversos aspectos. Y hoy vamos a hablar un poco del Señor Jesucristo como el arca de salvación. El Señor Jesucristo es nuestra arca de salvación. Así como lo fue el arca para salvar a Noé con su familia, ahora el Señor Jesucristo es la arca de salvación. La palabra de Dios enseñaba, y Dios le dio una palabra a Noé diciéndole que se venía un diluvio. Se venía un diluvio por cuanto la maldad de la sociedad donde él estaba viviendo, en el contexto social, religioso, político, militar, en todo aspecto, el hombre era depravado totalmente. Y el Señor le dolía en su corazón haber creado al hombre. Y dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia, es decir, que seguro anunciaba lo que se venía, pero nadie le creó. Nadie le creó a su mensaje, nadie creyó a su mensaje, nadie quiso creer a su mensaje, y solo se salvaron 8 personas, con él incluido. 8 personas de una multitud de gente que algunos eruditos calculan que eran como 8.000 a 9.000, 10.000 millones de humanos sobre la tierra. Casi idéntico a la cantidad aproximada que dicen que hay personas habitando el planeta. Entonces, en nuestro recorrido bíblico hemos pasado por que los días de Noé son días de guerra espiritual, así como es para nosotros también, son como días de guerra espiritual. Los días de Noé demandan que nosotros, por ser días peligrosos, tengamos siempre puesto la armadura de Dios. Usted como creyente no puede andar sin armadura, hermano. Tiene que andar con toda su armadura. Tiene que ejercitarse en la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que andar con la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás lo ataca siempre por acá primero, por la cabeza. Ahí le deja el pensamiento. Tú ni eres creyente, te dice. Tú, si no estás cimentado en las cosas del Señor, empiezas a creer. Tú no sirves para nada. Dice. Si no te acuerdas que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto eres adoptado hijo de Dios, te dejas engañar por Satanás. Tú no vales nada, dice. Pero ¿cómo que no valgo nada si el Señor me amó primero por su pura misericordia y para Él ahora valgo? Es ahí uno lo reprende a Satanás. Por eso es que el yelmo de la salvación, cubriendo los pensamientos, y la espada del Espíritu para ofenderlo a Satanás también. Hay que ofender al reino de las tinieblas. También hemos hablado que la iglesia de Jesucristo tiene autoridad espiritual. Nosotros tenemos autoridad espiritual, no por nosotros mismos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en los días de Noé se necesitaba esto. Noé tenía autoridad espiritual, por eso es que él se paraba, hablaba, por eso es que él obraba, hacía el arca, estaba con sus hijos. Era un hombre respaldado por Dios, porque dice la Biblia que solamente a Noé halló perfecto en medio de esa generación. También dijimos que los días de Noé, ¿qué demandan de nosotros? Tener fe, porque Noé también la tuvo, y estamos como los días de Noé. Noé también es un ejemplo de fe. Nunca había habido un diluvio, pero Dios le dijo, va a haber diluvio, y Noé creyó. Si no hubiera creído, no hacía el arca, pero él creyó. Entonces, los días de Noé, los días como los días de Noé, que son los actuales, demandan de nosotros fe. Fe, hermanos, fe. Durante estos tiempos de engaño planetario, teníamos que tener fe en el Señor, en el Padre Celestial, fe en Él. No podíamos dudar nada, solamente en Él.
en Él. Esa era una prueba, era un cernidor planetario para saber quién era quién. Y los que tuvieron fe ahí estaban como Noé. También decíamos que en los días de Noé la mente de los hombres estaba depravada, es lo mismo que está pasando igual. También hemos dicho que en los días de Noé había un evento de contaminación genómica producida por los ángeles caídos que intimaron con las humanas, ¿verdad? Y hoy día es muy probable que también tengamos una contaminación genómica y no sabemos qué es lo que está pasando. Vemos muchísimas cosas ahora, médicos que hablan y dicen lo que ha sucedido, pero sí sabemos que mucha gente, su ADN ya no es meramente humano, algo pasó en ellos. ¿Qué les pusieron? ¿Qué genes les pusieron adentro? ¿Qué les pusieron? Solo Dios sabe. Pero si estamos como en los días de Noé, decíamos el domingo pasado, presumimos, porque no podemos ser categóricos, presumimos de que algo ha sucedido también a ese nivel, porque en los días de Noé pasó también lo mismo. Hubo un daño genético. Y quién sabe si también, si estamos como en los días de Noé, tal vez esa figura también se vino a producir en estos días. No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Ya iremos sabiéndolo porque no hay cosa oculta que no haya de ser revelada. Entonces, dicho esto, vamos ahora a entrarnos al arca de salvación que es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que en Él tenemos salvación y vida eterna. Hermanos queridos, la Biblia contiene profecías, ¿verdad? Profecías que son, digamos, es la historia escrita de antemano por Dios. Es decir, eventos y hechos que Dios indica en su palabra que van a suceder. Y de antemano Él lo viene diciendo. Y nosotros estamos en tiempos finales donde se indica claramente que hay profecías que aún están por cumplirse. Hay profecías que aún están por cumplirse, no se han dado todavía. Y que nosotros como creyentes, sabiendo que esta palabra para nosotros es, digamos, la regla, el patrón de oro, tenemos que creer en ella. Nosotros defendemos esta palabra de Dios. Es decir, que nuestra fe no está en debate, nuestra fe no está en discusión. Un creyente no admite que debatan acerca de su fe, no admite que debatan acerca de cuestiones y dogmas que están aquí muy bien establecidos e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra alumbra en medio de las tinieblas de estos tiempos, en medio de las tinieblas llenas de pseudociencia, como lo que hemos visto, la ley trans, hay una ley para no matar ratas, etcétera, etcétera. Cosas que este mundo va configurando como oscuridad y depravación. Y nosotros tenemos esta palabra, que es la palabra profética más segura, la cual tenemos que levantar en alto para que alumbre en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios para nosotros tiene que ser considerada como la pieza clave de nuestra fe, el patrón de nuestra fe. Fuera de la palabra de Dios no admitimos ninguna otra profecía. Por eso es que en la actualidad nosotros cuestionamos los movimientos apóstatas que se han levantado, gente que se irroga títulos de apóstol, de profeta, y se levantan y se convierten en mediadores entre un humano y Dios. Nosotros no tenemos más mediadores entre un humano y Dios, más que la obra de Jesucristo, más que Jesucristo, el Señor nuestro. Ahora nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia. No necesitamos de alguien que se haga llamar profeta. Sí, está el don de profecía, pero el don de profecía ahora, estando ya todo lo perfecto establecido que es la Biblia, digamos, el ministerio profético lo ejerce cada creyente. Cada creyente, cuando predica el evangelio, está hablando en nombre de Dios. Por lo tanto, es que no tenemos una casta o una élite de profetas que sean superiores a un creyente común y corriente. No.
Por eso cuando usted ve por ahí apóstoles, profetas, tiene que desecharlos en el acto. Y regresando a los días de Noé y haciendo una comparación de lo que sucede en nuestros días con lo que sucedió en aquellos tiempos, pues decimos que el hombre natural se parece mucho al hombre que estaba en el tiempo de los días de Noé, ¿verdad? Había esta depravación total, estaban los Nefilim, que eran, digamos así, una aberración, una contaminación del genoma humano, cruce de ángeles caídos con humanos, y no sabemos qué es lo que ha pasado en estos tiempos tampoco, pero sí vemos que hay muchísima depravación, y en este tiempo, en los días de Noé, también había interacción de los ángeles caídos con los humanos, cuestiones de espiritismo, cuestiones de cosas viles, aberrantes, el tema de estar con animales, zoofilia, que estamos viendo en estos días, la ley que aprueba, que despenaliza la zoofilia en España, por decir que ya es una cuestión legal, tener intimidad con un perro, con un gato, hijos de las tinieblas, todos esos políticos que promueven eso, pero es para que se cumpla lo dicho por el Señor Jesucristo, que estos serían como los días de Noé, estos últimos tiempos, y lo estamos viviendo. Noé también fue levantado como pregonero de justicia para anunciar el juicio, y lo mismo es el remanente, quien anuncia el evangelio, anuncia que el Rey, el Señor Jesucristo, está pronto para venir, y que en Él hay perdón de pecados. Nosotros también estamos anunciando el juicio, también estamos diciendo que el hombre tiene que arrepentirse, volverse al Señor, dejar sus malas costumbres, dejar su vida de siempre, entender que está en tiempos finales, entender que las cosas ya no son como el ayer, que las cosas son diferentes, entender que a partir de 2020 Satanás ha empezado a pasos agigantados su misterio de iniquidad, manifestándolo abiertamente ya de una manera ya más extendida, sin vergüenza alguna. Entonces nosotros somos los Noé de estos tiempos. Y tenemos una tarea que decir: se acerca un juicio, arrepiéntete, entrégate a Cristo. Y aquel que la gracia de Dios lo atraiga con poder inmenso y le ponga el querer como el hacer, va a escuchar la voz de Dios. Los otros seguirán en su pecado porque aborrecen a Dios, porque aman las tinieblas, no aman la luz, para que sus obras no sean reprendidas, como dijo el Señor Jesús. Y así como aquellos fueron guardados en una arca, hoy nosotros somos guardados en el arca de salvación, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en su palabra ha prometido que antes de que su ira caiga, Él nos va a levantar a través de un acto precioso, un evento precioso, que es el traslado o arrebatamiento de la iglesia. Entonces todo el escenario se configura pues como en los días de Noé. Fueron salvados a través de una arca y estuvieron dentro del arca mientras se desataba la ira de Dios. Hoy somos salvados a través de la salvación que hay en Jesucristo, salvos por gracia mediante la fe en Cristo, y seremos levantados y llevados con el Señor mientras la ira de Dios cae sobre esta tierra impía que aborrece las cosas del Señor. Entonces, ¿se parece o no se parece a las cosas que ahora vivimos? Pues sí. La sociedad prediluviana no creyó en el mensaje de Noé. Lo mismo pasa hoy día. Fue una sociedad altamente depravada. El juicio de Dios cayó sobre ellos y se los llevó a todos, dice la Biblia. A todos, Nefilim, humanos, mitad humanos, descendientes de Nefilim, etcétera, etcétera. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo era el mal. O sea, todo lo que pensaban era mal. ¿Y solo quiénes escaparon? 8 personas. Escaparon del juicio de Dios, el diluvio. Y escaparon y fueron guardados de la ira en una arca. Guardados de la ira. Hoy el ser humano está bajo ira, sí, están bajo la ira de Dios. Porque todo humano desde que nace merece el infierno. Porque nosotros tenemos la herencia del pecado de Adán. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, ¿por qué escaparon? Escaparon porque creyeron al mensaje de Dios a través de Noé. Sus hijos le creyeron a su papá.
Le creyó su esposa, le creyó sus nueras y escaparon. El resto no quiso creer. Lo tildaban a Noé de loco. ¿Qué le dirían a loco? ¿Qué le dirían a Noé? Tú estás loco, hazte ver, anda al psiquiatra, anda al psicólogo, tú estás re mal, tú estás bien mal, todo sigue igual, todo está normal, tú de qué diluvio nos hablas. Hemos aprobado nuevas leyes, la ley Strand, la ley de los animales, etcétera, etcétera. Y en 1 Pedro 3, 19 y 20 nos confirma que solo 8 fueron los que se salvaron en aquel tiempo. Y el apóstol Pedro nos dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Dios tenía paciencia, hermano. Lo mismo que está pasando ahora en esta dispensación. Paciencia. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Y está pasando lo mismo ahora? Sí. La sociedad de hoy aborrece el Evangelio de Jesucristo. Usted trate de predicar el Evangelio a una persona común y corriente, no le entiende. Y por más que le digan, no, yo sí leo la Biblia, hasta escribo de la Biblia, pero cuando tocas temas fundamentales de la fe y la doctrina, se resisten, ¿no? O siguen con sus ídolos, o siguen con sus cosas. Esas personas son religiosas, pero no son salvos. Tienen un concepto intelectual y manejan ese concepto, pero no se doblegan. Necesitan la gracia de Dios. Ellos aman todavía sus cosas, quieren todavía sus cosas, y mientras están así, nunca podrán ser salvas. Siempre ayer comentábamos a un familiar, le decíamos que en la vida de un creyente hay un antes y un después. Un antes, cuando no conocía a Cristo, él podía saber de la Biblia, conocer de la Biblia, pero no la vivía, no la hacía vida en él. Y no la entendía, y si la entendía era bajo conceptos meramente intelectuales, humanos, pero no en conceptos espirituales. Porque no era palabra viva en la persona. Solamente cuando el Espíritu Santo actúa sobre el individuo, entonces le abre el entendimiento, así como le pasó a Lidia. Entonces, ahí en ese momento, ese es un proceso de regeneración. El Señor está hablando y atrayendo y poniendo el querer como el hacer y manifestando que Él nos amó primero. Entonces ahí la persona se da cuenta y dice, uy, ¿cómo estoy andando? ¿Cómo está mi vida? Perdóname, Señor, y se arrepiente. Y se cumple lo que está ahí en la epístola de los Efesios. Salvos por gracia, mediante la fe en el Hijo de Dios. 2 elementos importantes para que un ser humano sea salvado: la gracia y la fe en el Señor Jesucristo. Primero viene la gracia y después viene la fe. Entonces nuestra sociedad está altamente depravada y el juicio de Dios ya está decretado sobre ellos, condenación eterna. Eterna. Hay un juicio. Todo individuo que muere, todo ser humano, hijo de Adán que muere sin Cristo, está destinado al agua de fuego y azufre. Está destinado, inexorable, y de ahí no lo van a sacar ni con rezos, ni con misas, ni con nada, ni con cultos, ni con nada. No lo van a poder sacar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero asimismo, en este ámbito en el que están en nuestros días, también hay un grupo de salvos, pues, los salvos por gracia y mediante la fe en Jesucristo. Ellos escaparán de la ira de Dios. Y ya hemos escapado porque en la obra de Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Aleluya. Hermanos, siempre meditemos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nosotros deberíamos haber estado en esa cruz pagando por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por las cosas viles que hemos hecho. Las cosas que nosotros decíamos, nadie nos ha visto. El Dios de los cielos, el único Dios verdadero, nos ha visto. Y Él nos perdonó, Él nos amó. Él nos llevó a Jesucristo. Y nosotros vimos nuestra condición y en esa calamidad en la que estábamos dijimos por voluntad propia, Señor, sálvame, perdóname, límpiame, ten misericordia de mí. Y entonces ese grupo es los que están dentro ahora del arca de salvación que es Jesucristo. Y se va a derramar la ira de Dios, cual diluvio. Pero previo a derramar la ira de Dios sobre la tierra, los vivos y los muertos creyentes serán transformados, resucitados algunos y arrebatados.
Porque los muertos en Cristo que están en la tumba van a salir de la tumba resucitados, hermano. Van a escuchar de nuevo, van a revivir. Su familiar que era creyente, su esposo que era creyente, su hermana que era creyente, su hermano que era creyente, su padre que era creyente, va a resucitar en un abrir y un cerrar de ojos porque es instantáneo y va a ser llevado. Y los que estemos vivos, si estamos todavía vivos cuando sucede este evento, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51, 52 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, es decir, todos los creyentes. No todos estaremos fallecidos o habremos fallecido cuando el Señor proceda a trasladar su iglesia antes de que derrame su ira. Algunos estaremos vivos. Y no sabemos si este evento, que es inminente, es decir, que no necesita profecías que se cumplan antes, sucede en cualquier momento, hermano. Porque las cosas que vemos en estos días, la zoofilia, la pedofilia y todas las cosas, nos dicen que esto está acelerado. O sea, Satanás sabe que le queda poco tiempo, sabe que la iglesia va a ser arrebatada, sabe que será quitada aquel que detiene el misterio de iniquidad. Él lo sabe muy bien, sabe que la iglesia, que es la esposa del Cordero, que tiene al Espíritu Santo en ella, él sabe que cuando sea retirada, entonces él se va a tener que desatar, pero también sus tiempos son cortos. Porque él conoce la Biblia más que nosotros, y tiene otra sabiduría, tiene otra inteligencia superior a nosotros. ¿Que usted cree que Satanás no conoce la Biblia? Se la conoce. Si él mismo se lo decía al Señor Jesucristo cuando lo estaba tentando, él conoce más Biblia que nosotros. Y él tiene todo el contexto eternal, porque él estuvo en la eternidad también, porque él fue querubín. Entonces él sabe que le queda poco tiempo. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. A ver, abra y cierra sus ojos. Así es, abra y cierra sus ojos, rapidísimo. En lo que cerró y abrió, ya está en el cielo, está con el Señor, abrazado con Cristo. Mirando la mirada de ángeles, mirando a todos los hermanos en la fe, por ahí que nos encontramos. Hermana Nelly, hermana Ivonne, por ahí nos encontramos. Qué lindo será eso, ¿verdad? Ya se acabaron las preocupaciones, se acabó que esto, que el otro, que la justicia de los hombres, nada, aquí está todo. Nos olvidamos del resto, de lo que el mundo ofrecía. Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos nosotros seremos transformados. O sea que mi madre va a resucitar, o sea que mi padre va a resucitar, o sea que mi hermana va a resucitar. El que fue mi pastor, que ya también seguramente falleció, también va a resucitar. Incorruptibles. Así que esto todo está en el contexto de los días de Noé. Y cuando hablamos de los días de Noé, de hecho que tenemos que hablar acerca de las dispensaciones. Y hoy solamente estamos dando una introducción al tema del arrebatamiento como una de las figuras por las cuales el Señor, al estar dentro del arca que es Jesucristo, nos va a librar de la ira venidera. Y nosotros, hermanos, estamos aquí. Si usted ve acá en la figurita, nosotros estamos aquí. Ya se está terminando la dispensación de la gracia, que es donde hemos estado. La dispensación de la gracia se le conoce como el tiempo en el cual el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre pecador. Por eso qué mal se ha hecho durante muchos años en las iglesias cuando decían, a ver, ¿quieres aceptar a Cristo? Levanten la mano. La gente levantaba, ¿no? Y apuntaba el pastor, el diácono, decía, 120 para Cristo. ¿Pero por qué? ¿Porque levantó la mano se hizo cristiano? Puede sí ser una expresión de lo que en realidad sucedió dentro, pero muchos de los que levantaron la mano después, dices, oh, ya no está, ¿no? Y por ahí salen nuestros hermanos un poco confundidos y dicen, se cayó de la gracia, perdió la salvación. No, ese nunca fue salvo. Ahí está, en la parábola del sembrador, está todos los casos que se ven en las iglesias. Y solamente hay un caso en el cual dice que la buena tierra fue preparada. ¿Y quién es el que prepara la buena tierra? El labrador. ¿Y quién es el labrador? Dice el Señor Jesucristo, el Padre Celestial. ¿Y por medio de quién la labra? A través del Espíritu Santo. Entonces, en el tiempo de la gracia es el Espíritu Santo quien obra en el ser humano.
Y ese tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles está por terminar. Está por terminar. Y aquí estamos nosotros a punto de llegar a este evento que es el arrebatamiento traslado de la iglesia. Y cuando nosotros seamos retirados de la tierra, que eso es promesa, revelación de Dios, usted no acepte el pensamiento distorsionado de los reformados, que a los que yo llamo deformados, y ahora sí los confronto abiertamente, porque ellos creen en una teología que está mal, está torcida, y confunde. Ellos piensan que Satanás está atado, ellos piensan que ya estamos en el milenio, por eso se hacen llamar a milenialistas, algunos de ellos piensan así. Ellos acérrimos en creer en una serie de distorsiones, hipercalvinistas, creyendo de que el Señor Jesucristo solo murió por un grupo de personas, cuando la Biblia enseña que murió por toda la humanidad. Entonces, cuando usted se encuentre con los deformados, salga corriendo de ahí, porque se parece mucho a la teología que nosotros conocemos, pero en temas puntuales escatológicos, incluso con la misma salvación. Ellos creen en la salvación por señorío. Ellos creen que hay que bautizar niños. Entonces, cuando usted ve a Paul Washer, aquí lo voy a decir, Paul Washer, Michelin, Núñez, usted ve a Méndez, Juan Valer, Juan no sé cuánto de España, ellos son de ese concepto. O sea, su parte de lo que su prédica es interesante y a mí me gustan mucho de las cosas que ellos predican, pero cuando en temas escatológicos y en temas de este tipo, ellos ahí sí no. Y ellos siempre dicen que el arrebatamiento es una doctrina que fue inspirada por un sacerdote y que todos los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia somos unos herejes, unos etcétera, etcétera, hermano. Algunos de ellos creen así, no todos. Es tiempo de confrontarlos, pues. Es tiempo de decir no. No, es tiempo de decir no. Ustedes están con una teología deformada. Deformada. Entonces nosotros estamos aquí en digamos, en este tiempo, y la iglesia va a ser levantada. La iglesia va a ser levantada. Y luego de ello, cuando la iglesia va a ser levantada, entonces se va a desatar la ira de Dios. Y va a venir el Señor Jesucristo con sus santos. En este tiempo el Señor Jesucristo va a levantar a sus santos y regresa con sus santos para establecer el reino milenial. Eso lo tenemos que tener bien clarito. En Efesios 1:3-9 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? En el verso 4 que dice: según nos escogió. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios nos haya escogido? Yo no creo que Dios haya visto algo bueno en mí, porque yo era pecador. Igual usted. O sea que el Señor, por pura misericordia, por eso dice que ahora le amamos, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Porque Él nos conoció desde la eternidad. Y su salvación pues es incondicional, o sea, no es por mis méritos, no es porque yo haya sido bueno, porque me apellidé Salinas, o porque qué sé yo, porque nací en Perú. No, nada de eso. Es porque Él me amó a mí primero. O sea que Él, según el apóstol Pablo, me escogió. Ahora, ¿por qué me escogió, hermano? Su misericordia. Y dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, separados de este mundo, sin mancha delante de Él. O sea, imagínense, en Cristo Jesús podemos presentarnos en los méritos de Él delante del Padre, sin mancha, con confianza, en amor, habiéndonos que de nuevo dice en el versículo 5, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es un misterio muy interesante que vamos a estudiar en algún momento aquí en Ebenezer. Las doctrinas de la gracia, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? Ahí donde usted está, repítalo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, decisión de Él, no mía. Por eso es que decimos que en la salvación la gloria es de Dios, no puede ser mía. Por eso es una locura cuando algunos dicen: no, yo conservo mi salvación, yo retengo mi salvación, porque es como que si es un regalo que a mí me lo dan y si lo pierdo ya es mi culpa. No, hermano querido, no. ¿Qué vas a sostener tú una obra que es inmensa, es eternal?
¿Cómo vas a sostener tú que eres humano como yo, tan finito, que nuestra naturaleza nos lleva a cosas a veces hasta incorrectas, porque todavía tenemos la naturaleza adánica? ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a sostener una obra que solamente Dios mismo la pudo pagar? Es decir, el mismo Jesucristo, parte de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre para él mismo pagar su propia justicia. ¿Cómo va a ser posible que yo, un humano, intente yo siquiera osar, atrevido, contumaz, decir de que yo mantengo mi salvación? Que la salvación depende de mí. Es un atrevimiento muy grande. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, según su voluntad nos dio a conocer este misterio, pues, el misterio de su voluntad. Por eso decíamos que en la vida de un creyente hay un antes y hay un después. Un antes cuando éramos tremendos hijos del diablo, hasta poseídos por demonios, y de repente la potente mano de Dios dice hasta aquí nomás, y nos habla cual Lázaro: salid. Lázaro, ven fuera. Ivón, ven fuera. Rafael, ven fuera. Mabel, ven fuera. Nosotros salimos, que estábamos podridos, muertos en delitos y pecados, salimos de la tumba, del sepulcro. La escuchamos en medio de nuestra putrefacción espiritual, moral, etcétera, etcétera. Le escuchamos la voz del Señor Jesucristo llamándonos, entendemos la Biblia. Hay alguien que nos predica, es como que alguien nos está sacando a través del Espíritu Santo en acción, sacándonos del sepulcro, y entendemos y creemos en la Biblia, el accionar del Espíritu Santo, el accionar del Espíritu de Dios. Y entonces estamos aquí en el arrebatamiento o traslado de la iglesia. Y estamos, hermanos, solo en la introducción de estos eventos, hermanos. Estamos solamente en la introducción, dando el contexto. Y el arrebatamiento o traslado de la iglesia, ¿en qué se diferencia de la segunda venida de Cristo? Porque muchos hermanos, como escuchan a los deformados, entonces ahí su fe empieza a zamaquearse, porque no, pero la segunda venida de Cristo no es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. No, no es lo mismo. Son dos eventos diferentes. Son dos eventos diferentes. No es lo mismo. Al deformado le gusta mezclar primero Tesalonicenses con la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Le gusta ahí lo mezcla todo, pues, para que pueda salir el amilenialismo, para que pueda salir que Satanás está atado. Imagínense que Satanás está atado ahora. Entonces, ¿quién ha promovido todas las inyecciones experimentales estos años? Por supuesto, ellos dicen, no, la ciencia, ¿no? Todos ellos a favor de las inyecciones experimentales. Todos. Salvo ciertas excepciones por ahí. Entonces, el arrebatamiento, traslado de la iglesia, Cristo viene por sus santos. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene con sus santos. Dos cosas diferentes. En el arrebatamiento, traslado de la iglesia, Cristo viene por sus santos, viene a tomarlos. En la segunda venida de Cristo, la venida física, donde Él va a colocar su tremendo pie santo y bendito en la tierra, y se va a hacer ahí un tremendo valle. Él viene con sus santos. En el arrebatamiento, traslado de la iglesia, el evento ocurre en las nubes, que vamos a ser transformados y llevados rápidamente en las nubes, a nuestro encuentro con el Señor en las nubes. En la segunda venida, el evento ocurre en las nubes y termina en la tierra, porque aparece el Señor bajando del cielo, del tercer cielo, con sus santos, y termina en la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, los santos son trasladados de la tierra al cielo, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, los santos vienen del cielo a la tierra junto con el Rey. Dos cosas diferentes. En el arrebatamiento, traslado de la iglesia, los santos son transformados corpóreamente. Los que estaban durmiendo, o sea, fallecidos, y los que estaban todavía vivos. En la segunda venida de Cristo, los santos vienen ahora con cuerpos incorruptibles. ¿Por qué? Porque ya fueron transformados. Entonces, dos eventos totalmente diferentes. Y no acepte que alguien le cuestione su fe. No acepte las teorías de los deformados, de los católicos romanos, de los testigos de Jehová, de todos ellos, porque todos ellos niegan todo esto abiertamente y tajantemente.
de los primos adventistas, etcétera, etcétera. No lo acepte, está en la Biblia establecido. Y luego del arrebatamiento traslado de la iglesia, lo que viene después son algunos eventos. La Iglesia Mundial Única, que ya vemos que se está configurando poquito a poco, más lenta y no hace tanta parafernalia o no se manifiesta mucho, pero está sucediendo. Decenas de pastores van a Roma y se arrodillan ante el César romano. Decenas. Y ahí están deformados, bautistas, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, los apostólicos y proféticos, los primeros, ahí están todos. Porque se tiene que formar la religión mundial única, la iglesia mundial única. Luego viene un gobierno mundial único con el anticristo, luego de que ya no esté la iglesia. Y se derramará la ira de Dios en el evento que nosotros conocemos como que la gran tribulación. Y luego de ello entonces aparece pues la señal del Hijo del Hombre viniendo y que todo ojo lo va a ver. Segunda venida de Cristo, derramamiento de la ira de Dios, establecimiento del reino milenial. Nosotros estamos por acá, estamos entrando a esta etapa. Avanzando. Entonces, el traslado o arrebatamiento de la iglesia es una revelación que está más detallada en el Nuevo Testamento, antes que en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo usted sí la ve abiertamente y bien detallada desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Pablo recibe una revelación acerca de esto, el cual él estipula en casi todas sus epístolas y específicamente se ve más y es más notorio en epístolas a los tesalonicenses y a los corintios. Pero algunos de nosotros creemos que en el libro de Isaías también hay un vistazo acerca de este evento glorioso que es el traslado de la iglesia, en la cual por estar ya dentro del arca de salvación que es Cristo, estaremos ajenos a la ira de Dios que va a caer sobre la tierra. Es decir, estamos como en los días de Noé, igual, estamos a punto de subirnos ya, estamos ya en el arca, pero estamos a punto de ser salvados de la ira que viene sobre este planeta. En Isaías 26, 19, 21, ¿qué dice? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Imagínense, está hablando de resurrección. La primera resurrección es la resurrección con el arrebatamiento de la iglesia. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Ahí está. Ahí me pareciera, como creen muchos hermanos en la fe, siervos de Dios, a mí me pareciera que en el verso 21 ya se está hablando de la segunda venida, pero del verso 19 al 20 se está hablando del traslado o arrebatamiento de la iglesia. Yo creo así particularmente. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador, la ira de Dios, de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más a sus muertos. Algunos creemos que esto está hablando también del arrebatamiento o traslado de la iglesia. Y esta profecía del traslado o arrebatamiento de la iglesia era nueva para los discípulos. En Juan 14, 1, 4, el Señor Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, mire lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, 1 al 4. Les está hablando a sus discípulos. Los discípulos tenían un contexto de que el Señor venía a establecer como el Mesías el reino. Y ellos, esa era su mente estaba así, amoldada a ese concepto. Pero el Señor Jesús les viene y les dice otra cosa más, que un poco que por ahí los hace pensar y ejercitar las neuronas y las capacidades espirituales. Les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, o sea que es verdad.
En la casa del Padre hay muchas moradas. El Señor Jesús les está diciendo, miren, si no fuera así, hijos míos, yo no les hubiera dicho, pero ya les estoy diciendo que hay muchas moradas. Hermanos, detengámonos ahí un momento. Tenemos una casa en el cielo. Usted a veces dice, yo estoy alquilando casa y yo estoy pagando mi departamento, hermano querido. Allá tenemos una casa, pero de oro a todo dar, y ahí no hay que mucha calor, mucho frío, no, ahí estamos con el Señor. Hay muchas moradas, y si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor se fue, en este tiempo anda preparando lugar. Debe ser pues inmenso, ¿no, hermano? Él anda preparando lugar, hermano. A todos los creyentes de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de todos los tiempos, de todas las naciones, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, porque Él se fue, yo os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y si usted se da cuenta en los pasajes que hablan de la segunda venida, dice que Él viene con los santos y con los ángeles. O sea, un grupo ángeles, un grupo santos. Pero Él aquí está diciendo que Él va a venir otra vez y nos va a tomar. Entonces, ahí la teología deformada se contradice, porque ellos dicen, no, Él está hablando ahí de la segunda venida. Pero entonces, ¿cómo? Si Él dice que va a venir otra vez y nos va a tomar, ¿cómo es que por aquí ya estamos viniendo con Él? O sea, ¿qué pasó ahí? Antes tuvo que haber un evento previo para irnos con Él y después para venir con Él, ¿no es cierto? ¿O cómo puede ser que nos fuimos y nos venimos al mismo tiempo? Una contradicción. No, es que como ellos no se someten a lo que dice la Biblia, entonces la Biblia sí, el Señor Jesucristo aquí les está hablando a los discípulos diciéndoles que va a haber un evento previo, y ese evento es el traslado de la iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde fue el Señor, hermano? Te pregunto, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue cuando fue trasladado en esa nube y los ángeles dijeron, así como ha subido en esa misma nube, volverá? Subió al cielo. Porque el Señor dice, voy a preparar lugar y vendré otra vez. O sea, para los discípulos eso era, ¿cómo es esto? Dice que estás preparando lugar, pero que no lo vas a establecer el reino en la tierra todavía, Señor. No, mi hijo, yo voy a preparar lugar y voy a venir y los voy a llevar. Entonces, ¿dónde está el reino? ¿Allá o acá? Hermano, la Biblia no se contradice. Lo que estaba el Señor especificando aquí era que primero pues va a haber el traslado. Y va a venir y desatarse toda la ira, y después vendremos con Él para que se cumpla la palabra que Él venía con sus ángeles y con sus santos. En 1 Timoteo 6, 13, 14 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. El apóstol Pablo, él empezaba a ser usado por el Espíritu Santo para revelar esta profecía, esta doctrina, que es acerca del traslado o el arrebatamiento de la iglesia. Interesante, ¿verdad, hermano? Interesante. Ya vamos terminando, querido hermano. Solo era el preludio de esto, porque el próximo domingo vamos a seguir afianzando más en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. ¿Cómo nos libraría el Señor de la ira venidera si el parangón estamos como en los días de Noé? Y el apóstol Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da ese vistazo del arrebatamiento o traslado de la iglesia. El Señor nos librará de la ira venidera.
guardándonos, sacándonos de este mundo para regresar con Él. Dos eventos diferentes. En Filipenses 3, 20, 21 dice: más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde están preparando los lugares para nosotros? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. ¿Dónde dice el apóstol Pablo que se transformará en el cuerpo? En 1 Tesalonicenses, donde habla acerca de en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Él está refiriéndose a eso en Filipenses 3, 20, 21. Entonces no es como los deformados dicen, no, solamente en 1 Tesalonicenses y en la epístola a los Corintios, que ahorita no recuerdo bien la cita, es donde se habla del arrebatamiento de la iglesia. No, no, querido amigo deformado. En todo el Nuevo Testamento, a excepción de Filemón, se habla con claridad acerca de este evento. Para que semejanza al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación, transformará. Y en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo había dicho en la primera epístola que ¿dónde nos íbamos a reunir con el Señor? En las nubes. Él habla de que nos vamos a reunir con Él. Entonces, si nos vamos a reunir con Él, es un acto previo a venir con Él. La Biblia es clara, hermanos. Por eso estas doctrinas bíblicas no podemos admitir que alguien nos cuestione. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El mismo apóstol Pablo le dice: no os dejéis fácilmente de mover, no os dejéis mover, no porque es Washer, porque es Michelin, porque es no sé cómo se llama el otro señor, que es el otro, y el otro son muy conocidos y hablan contra la apostasía, está bien, pero ellos también apostatan cuando niegan estas doctrinas. Hay que ser claro y tajante. Estamos en tiempos finales, no caben las medias tintas, no cabe la suavidad, no cabe en nada de eso. Estamos en tiempos finales. Y ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día de ese encuentro con el Señor en las nubes. Y por último, Hebreos 10, 11, 24, 12, 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo para siempre, hermanos, perfectos. Estamos ya en el arca del Señor. Estamos en el arca del Señor. Estamos en el arca que es Jesucristo. Y viene ese tiempo glorioso del traslado o arrebatamiento de la iglesia. Un tiempo preciosísimo, donde el Señor nos levantará y nos libraremos de la ira que viene para este mundo, que está totalmente extraviado, totalmente perdido. Es el tiempo para afianzarnos en nuestra fe, para que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar que está basada en la Biblia. Para que nadie nos mueva, sino que aquí nos cimentemos, nos agarremos de las cosas del Señor y confiemos a plenitud de que Él guardará a su iglesia y nadie nos va a dañar, a menos que el Señor lo permita por enseñanza, por prueba, porque es su voluntad. Él es Dios, es el Señor, Él hace como quiere. Pero estamos en Él más que seguros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos la esposa del Cordero, la iglesia de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor en esta hora, a pedirle que Él nos ayude a vivir cada día como si fuera el último minuto previo a partir con Él. Que entendamos, que seamos conscientes que nuestros días en este planeta están contados por el Señor, en el sentido que Él sabe la hora, el minuto, el segundo, cuándo sucederá. Y si no sucede cuando estamos en vida y tengamos que dormir en Él, en algún momento escucharemos su voz diciendo: venid acá, subid. Y será el momento más hermoso
que hayamos vivido en toda nuestra existencia desde que fuimos creados. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña que tenemos una esperanza bienaventurada. Gracias por amarnos, gracias Señor, gracias por amarnos primero. Porque nosotros no te conocíamos, Señor, estábamos perdidos, extraviados. Caminábamos ajenos a ti. Pero tú fuiste bueno. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.